La semana pasada estábamos hablando que Dios anhela y desea que tú y yo seamos buena tierra, ¿cierto? Y vimos el ejemplo que el Señor habló a todos sus discípulos diciéndole que el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Decíamos, es Dios. Y Dios sale a sembrar su palabra. Y Él quiere que su palabra caiga en buena tierra para que demos un buen fruto. Eso es. Y decíamos que a veces la tierra puede que no esté preparada o no esté dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Y por eso lo único que va a producir un verdadero fruto, un fruto que perdure, es que nuestro corazón sea un corazón de discípulo, un corazón enseñado, un corazón donde la palabra del Señor pueda no solo pasar, sino que pueda quedar y nosotros la podamos practicar. Como decimos, que nos pueda entrar por un oído y pueda quedar, no que entre y salga. No queremos ser oidores olvidadizos, o como dice un dicho, hermanos gaticas. Así que me parece que le diga al que está atrás suyo, no sea un hermano gatica. Espero que no haya nadie que haya pedido gatica acá. ¿Cierto? Gatica, gatica. El que predica, predica y no practica. Nosotros hoy vamos a ver que para que realmente la palabra de Dios produzca cambios en nosotros debemos, como decíamos, ser buena tierra. Entonces, para ello debemos ser personas que viven por fe y no solo por lo que ven. Hoy día el título del tema se llama Viviendo por fe y no por vista. Y esto significa caminar en la verdad de Dios. Caminando en la verdad de Dios. Esto es lo que Dios desea de ti y de mí. Por eso es tan importante lo que hablábamos la semana pasada, que Dios quiere que seamos buena tierra, para que realmente en nuestra vida nosotros podamos vivir por fe y no por vista. Vamos a comenzar leyendo, vamos a leer varios textos. Vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3 y el 6. Dice así: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Todos nosotros, si hoy estamos acá, es porque algo de fe tenemos. Nosotros venimos, cantamos, adoramos a un Dios que no vemos, a un Dios que hemos creído, ya sea porque otros nos ha hablado, porque hemos creído en lo que la palabra de Dios dice. En realidad, eso es tener fe. Pero Dios a los discípulos los quiere llevar más allá solo de creer, solo de tener convicciones, porque lo que nos va a mantener firmes, seguros, es cuando la fe en nosotros sea parte de nuestra vida y no solo lo que vemos, porque muchas veces lo que vemos o las circunstancias que vivimos o lo que sentimos muchas veces no siempre es la verdad, no siempre es lo correcto. No siempre es lo que Dios quiere para tu vida o para mi vida. Hemos dicho que un discípulo del Señor básicamente es un aprendiz. Eso es un discípulo. Es uno que aprende del maestro a vivir como él vivió.
Y también hemos dicho que un discípulo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Entonces, un discípulo es aquel que vive por fe. Entonces, un verdadero discípulo vive por la verdad y no solo por las emociones. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces las circunstancias, lo que vemos, influencian nuestras emociones. Y a veces muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, que queremos seguir a Dios, que queremos servir a Dios, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestras determinaciones no se basan en la verdad de Dios. Muchas veces se basan en las emociones, en cómo nos sentimos, en cómo estamos. Y la verdad es que Dios creó las emociones. Son maravillosas las emociones, ¿o no? Cuando uno siente, se levanta un día y ama a todo el mundo. Ama al gato, ama al perro, ama a la esposa, a los hijos. ¿Cierto? Todo es amor. Pero hay días también que no amamos a nadie. Ojalá que nadie nos mire, ¿cierto? Porque así son las emociones. Las emociones son muy fluctuantes y a veces muy difíciles de controlar. Todos aquí, o yo nomás, no sé, a veces hemos tenido un arrebato de ira. ¿Ha tenido usted alguna vez un arrebato de ira? ¿Alguna vez ha estado martillando un clavo y se pegó en el dedo? ¿Qué emoción le sale ahí? Una emoción bonita, ¿cierto? Por lo menos un grito le va a salir. Espero que no le salga una grosería, pero un grito le va a salir. Porque las emociones son así. A veces uno ve un partido de fútbol y cuando gana su equipo de fútbol uno está. Y de hecho se dice, que la marraqueta el otro día va a estar calentita. Pero si pierde tu equipo de fútbol, ya está mal. Y así podemos decir muchas cosas. A mí me pasa mucho, yo siempre cuento esto. Bueno, antes de llegar al Señor, por todo lo que había vivido, por lo que me habían dicho y todo, a mí me enseñaron que los hombres no tenían que llorar, que los hombres tenían que ser duros, ¿cierto? Que los hombres eran machos, hediondos y peludos. Bueno, machismo estúpido, ¿cierto? Pero así era, como que los hombres no. Entonces cuando yo llegué a Cristo y aprendí que no, que el mayor hombre que existió en este mundo se llama Jesús y dice que Él lloró. Entonces Dios me sanó de esto y ahora a mí, bueno, mis hijos siempre cuando estamos viendo alguna película, de repente me ven así de la nada llorar, así llorando, así me emociono, veo, y a veces trato de controlarme. ¿Por qué? Porque sé que me van a burlar, se van a burlar de mí, me van a hacer risa, pero no puedo, porque así son las emociones. Uno a veces las controla, otras veces no. Otras veces uno no se quiere enojar en un partido de fútbol y se enojó. Ahora, nosotros los hijos de Dios podemos rápido arrepentirnos y darnos cuenta cuando nos hemos equivocado, cuando nuestras emociones están ahí a flor de piel. Pero lo que quiero decir es que las emociones no son malas. El punto está que cuando tú tomas decisiones, planes, en base a las emociones, vas a estar en un serio problema. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque las emociones son muy fluctuantes, las emociones muchas veces no se controlan. Entonces las emociones no nos indican la verdad. Entonces un verdadero discípulo no vive, no toma decisiones por las emociones, sino por la verdad de Dios. Por eso nosotros hoy, yo quiero afirmar esta palabra,
que un discípulo vive por fe y no por vista, no por lo que siente, sino por fe, por la verdad de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 38. Dice, permiso. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia en lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Por eso el Señor nos anima a ti y a mí a vivir con confianza, a vivir con fe, a vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Dígale al que está atrás suyo, el justo por la fe vivirá. No por las circunstancias, no por las emociones. El justo por la fe vivirá. Por eso el Señor dice que el que ha de venir vendrá. Pero Él no se complace de aquellos que retroceden, de aquellos que dejan la fe. Y 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice también así: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Como dice otra traducción, vivimos por fe y no por vista. Y es cierto que estamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo que siente, en un cuerpo que tiene emociones, en un cuerpo que muchas veces las emociones no nos están acompañando. Quizás usted mismo hoy vino sin ganas. De ahí tengo que ir. Quizás no lo dice, pero sus emociones. Ahí me obligó el hermano Marco a levantarme temprano. Emociones. Pero en realidad, el justo por la fe vivirá y no por la vista. Y en lo práctico, hermanos y hermanas, ¿qué es vivir por la fe y no por vista? Bueno, básicamente vivir por la fe y no por la vista es vivir por la verdad de Dios. Es vivir no por nuestras emociones, sino por lo que Dios ha dicho, por la verdad de Dios. Entonces tendríamos que también preguntarnos, ¿qué es vivir por la verdad? ¿Qué significa vivir por la verdad? La semana pasada algo yo decía de esto, de vivir por la verdad. Y la verdad la componen dos elementos básicamente. La verdad de Dios la compone, primero, los mandamientos. Los mandamientos de Dios componen la verdad. Y si nosotros no queremos vivir por las emociones, tenemos que vivir también por los mandamientos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Voy a leer dos versículos. El Salmo 19:8 dice así: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Y también Primera de Juan 5:3 dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No son gravosos, dice otra versión. Entonces, vivir por la verdad de Dios significa vivir por los mandamientos. ¿Y para qué están los mandamientos? Dios nos dejó en la Biblia
y están ahí para que los mandamientos sean obedecidos y no necesariamente sentidos. Muchas veces quizás usted no va a tener ganas ni sentimientos de obedecer los mandamientos de Dios, pero Dios quiere que usted viva por la verdad y no por los sentimientos. Y le doy un ejemplo. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, ¿qué es lo que usted siente frente a un enemigo? ¿Qué siente usted cuando alguien le ha hecho mal, cuando alguien lo insulta, cuando alguien le ha dicho una grosería, cuando alguien ha hablado mal de usted, cuando alguien lo ha puesto mal, cuando alguien ha calumniado de usted, etc.? ¿Qué siente? Dígalo, dígalo. ¿Qué es la emoción que siente? ¿Siente ganas de amarlo? No. Pero Dios dice que debemos amar al enemigo. ¿Y sabe? No es que Dios es un Dios masoquista o que Él piense que es imposible. Porque aquí es donde Él obra, por eso es la fe. Por eso vivir por fe. Cuando nosotros decidimos obedecer los mandamientos, la gracia de Dios viene sobre nosotros. ¿Y sabe lo que va a ocurrir en tu vida y en mi vida? Milagrosamente vamos a empezar a amar a aquel que nos ha hecho mal. Y no solo vamos a amarlo, vamos a bendecirlo, vamos a pagar bien por el mal que nos hace. Usted dirá, pero eso suena bonito en las canciones. Sí, yo sé que en las canciones suena bonito. Pero cuando uno vive por fe y uno se determina y dice, Señor, tú sabes cuánto me cuesta perdonar a esta persona. Pero hoy, por amor a ti, yo te obedezco. Y hoy amo a esta persona, la perdono. ¿Sabe lo que va a venir? Un poder sobre su vida. Que naturalmente después usted, no es que usted va a ir y va a ir a abrazarlo y quizá te amo, no, quizá no le va a ir a decir eso, pero en su corazón ya no va a existir ni la rabia, ni el odio, ni el enojo que muchas veces produce cuando alguien habla mal o nos hiere. Por eso, vivir por la verdad de Dios significa también determinarnos a obedecer los mandamientos. Por ejemplo, usted en esta mañana vino, algunos de nosotros comenzamos a orar aquí, después empezamos a cantar. Y usted ahí está, no tiene ganas de alabar a Dios. Pero usted se recuerda que hay un mandamiento en el Salmo 103 que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó, puso tus pies sobre la peña y puso una nueva canción en tu boca. Y uno le dice al alma mía, bendice al Señor. No siento alabar, pero alma mía, bendice al Señor. Y empiezo a alabar al Señor, no siento nada, pero empiezo a alabarlo, y ¿sabe lo que va a ocurrir? Que después te va a sentir como una alegría, un gozo. Somos el pueblo que Dios libertó, verdaderamente somos libres. Yo sé que para algunos dice, yo le puedo preguntar, ¿usted es libre? Sí. ¿El Señor lo libertó? Sí. Pero cuando tenemos que expresar a Dios, a veces la vergüenza, el temor nos invade. Dicho de otra forma, la emoción te invade. Pero nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos, ¿por qué vivimos? Por fe. Y vivir por fe significa vivir por la verdad de Dios. Quizás usted vino o hay momentos, circunstancias de su vida en que usted dice, no siento paz, estoy confundido, mi mente está confundida.
siento angustia, siento temor, siento, no sé, me siento depresivo, estoy en una depresión, estoy en una angustia. Y la Biblia dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros pensamientos, para vuestra alma. Descanso. Entonces, yo digo, yo voy a tomar el yugo del Señor. No siento tomarlo. Me siento temeroso, me siento confundido, me siento depresivo. Pero voy a tomar el yugo. Voy a obedecer el mandamiento. Lo sienta o no lo sienta, lo voy a obedecer. Y cuando hago eso, es cuando empiezo a vivir por fe. Es cuando empiezo a ver el obrar de Dios. ¿Sabe lo que va a ocurrir cuando yo obedezco? Vuelvo a decir, la gracia de Dios va a venir. Y va a venir la paz a tus pensamientos. Porque vas a andar viviendo por fe. Por eso, los mandamientos, queridos y queridas, no están para sentirnos. Están para obedecernos. Cuando dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, alabarás al Señor tu Dios, y irás y harás discípulos. Y bueno, y podemos nombrar muchos mandamientos. Los mandamientos están para obedecernos. Hay personas que a veces me dicen, pastor, yo quiero que Dios me hable para ir y honrar a mis papás. O quiero que Dios me hable para perdonarlo. Dios no me ha hablado que tengo que perdonarlo. Y uno dice, pero hermano, hermana, Dios ya lo te dijo. Dice en su palabra, perdona, para que seas perdonado. Con la vara que mides, serás medido. Entonces, tú necesitas que Dios te hable. Los que vivimos por fe, Dios ya nos habló. Y está en su palabra. Entonces, ¿qué hago yo con los mandamientos? Los obedezco. Y aunque me cuesta, muchas veces yo oro al Señor, le digo, Señor, me cuesta esto. Pero ahí es donde viene su gracia. Dice la palabra del Señor que nos baste su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y ahí viene la gracia de Dios sobre nosotros y podemos obedecer con más facilidad. ¿Sabe? La medida que yo voy obedeciendo, la segunda vez que tenga que obedecer va a ser más fácil. Y la tercera vez, más fácil. Y cada vez que yo decido obedecer, va a ir siendo más fácil obedecer los mandamientos del Señor. Pero cuando yo pongo excusas, cuando yo me justifico para no obedecer, cuando pongo las emociones y digo, es que no siento, o espero que Dios me hable, o que mande un ángel y se me aparezca, y ahí voy a obedecer, es que no estoy viviendo por fe. Y ahí nunca voy a poder dar un buen fruto. Entonces, hermanos, ¿para qué están los mandamientos? ¿Le pueden repetir al que está al lado suyo? Los mandamientos están para obedecer. Dígaselo ahí con toda confianza, seguridad y firmeza. Vivir por fe es vivir por la verdad. Y vivir por la verdad es obedecer los mandamientos. Pero hay otro elemento que compone la verdad. Lo segundo que compone la verdad son las promesas. Las promesas que están en la palabra de Dios. Las promesas que Dios nos ha dado. Y las promesas no deben ser obedecidas, porque las promesas no son un mandamiento. Las promesas deben ser creídas. Debo creerlas. No basta solo con creer en Dios, hay que creerle a Él. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. ¿Y por qué digo esto? Dice
no está ahí, pero dice, créanlo o anótenlo. Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, el diablo y los demonios creen en Dios. Entonces cuando alguien dice, no, si yo creo en Dios, ¿qué diferencia hay con el diablo, con sus demonios, si ellos también creen? ¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos saben que Dios existe, pero no le creen a Él. No creen lo que Él ha prometido. No creen a sus promesas. No creen en la verdad. Y por eso el que vive por fe tiene que también no solo obedecer los mandamientos, sino también creer lo que Jesús ha prometido. ¿Por qué muchas veces no le creemos a Dios? Por falta de fe, decimos. Por falta de confianza. ¿Por qué cuando tú estás en una circunstancia difícil, en un problema, en una enfermedad, en un problema matrimonial, en un problema económico o en lo que sea, en el problema que sea, ¿por qué muchas veces no crees? Porque te falta confianza. Tú no crees que Él cumplirá todo lo que prometió. Por eso vivir por las promesas de Dios es creerle a Dios lo que Él ha prometido. Y cuando nosotros no creemos y dudamos, es porque nuestra confianza está flaquita, no estamos viviendo por fe y por la verdad de Dios. Hace unos años, varios años atrás, mi esposa fue a dar a luz a Baruch, nuestro tercer hijo. Y Samuel y Susan eran pequeños, no estaban todavía con. Y mientras nosotros fuimos a ver mientras cuando dio a luz, y ella estaba ahí para estar, eran chicos, Susan tenía, no sé, no alcanzaba los 4, ya tenía los 4. No respeté mucho. Entonces seguido no alcanzaba a tener 4, y Samuel no alcanzaba a tener 4. ¿Ya? Y yo mientras los entretenía allí, estábamos jugando, no sé si ellos se acuerdan, eran chicos ahí, en el hospital, como atrásito había como placitas y árboles, y se empezaron a subir. Susan primero se sube, y yo le digo, Susan, tírate, y Susan se tira a mi brazo. Pero Susan como niña, ella subía un poquito ahí bajito, y Samuel, y estaba bien alto. Y yo le dije a Samuel, tírate. ¿Y sabes lo que hizo Samuel? Se tiró. ¿Por qué se tiró? Él confiaba que yo lo iba a sostener. ¿Me entiendes? Cuando uno vive por fe, tiene una confianza de que el papá, nuestro papá Dios, nos va a recibir. No importa de dónde nos estemos tirando, no importa dónde estemos caminando, si es un valle de sombra o de muerte, o es un camino de rosas, donde estemos, Él nos va a recibir. Pero ¿por qué muchas veces no nos tiramos? ¿Por qué muchas veces dudamos? Es porque no confiamos. Porque pensamos que quizás si nos tiramos, Dios nos va a hacer oso. Y algunos eso es, literalmente piensan que Dios no se va a preocupar de ti. Y por eso, cuando Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, está hablando de esto. Porque creo, para todos los que somos papás o mamás, no hay nada más doloroso, creo yo, o en lo personal, cuando un hijo no te cree. Creo que es doloroso. Y muchas veces nosotros como papás nos tenemos que evaluar por qué nuestros hijos no nos creen. Porque a veces hemos fallado, porque a veces hemos dado nuestra palabra y no hemos cumplido.
pero es porque somos humanos, pecadores. Pero Dios no. Dios no tiene variación. Dios no cambia. Dios no se levantó enojado. El día que está lloviendo y con trueno, no es que Dios está llorando, está enojado y tirando rayos al cielo. Eso es creencia de Grecia, de Zeus, no es Dios. Dios no se levanta enojado un día que está nublado y un día que con sol está alegre. Dios es Dios. Él no cambia, Él no varía, Él no se guía por las emociones. Y por eso Él quiere que tú y yo vivamos por esta verdad. Por eso es tan importante que nosotros las promesas de Dios no solo las creamos o las leamos en la palabra, sino que todos los días las podamos proclamar. Me siento iluminado. ¿Qué es eso? Me siento iluminado por Dios. Las promesas de Dios es muy importante que tú las proclames, las declares, las aprendas, las memorices, las declares, las escribas. Porque en la medida que yo voy declarando, confesando, proclamando, cantando, como hacemos aquí, cantamos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe, pues la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la declaramos, la proclamamos, ¿sabe lo que va ocurriendo en nuestra vida? Nuestra fe va creciendo. Por eso, hermanos y hermanas, si escuchamos solo mentiras, nuestra fe va a crecer con mentiras. ¿Y qué es lo que escuchamos muchas veces? Que no se puede, que está mal. Ya viste el mundo, ya viste nuestro presidente, ya viste. Y uno escucha esto a diario, porque no nos podemos aislar a un cerro y decir para no escuchar nada. Algunos de ustedes ven noticias en el celular, ven TikTok, ¿cierto? Y ven muchas cosas. Pero ¿de qué se está alimentando ahí tu fe? Muchas veces de negativismo, de incredulidad, de temor, de miedo. ¿Y cómo tu fe va a aumentar? En la medida que las promesas de Dios sean proclamadas en voz alta. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué no vives en libertad? ¿Me entiendes? Porque si tú no crees que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿cómo te vas a mover en libertad? ¿Cómo vas a proclamar? ¿Cómo vas a, cuando estés en tu trabajo y todos tus compañeros te estén mostrando pornografía en el teléfono, te estén mandando mensajes del jefe y estén hablando de otro, o te estén diciendo robemos, hagamos esto? ¿Cómo tú te vas a mantener con fe? Porque tú sabes que el Señor es el Espíritu y el Espíritu está aquí. Dios me hizo su templo, y donde está el Espíritu ahí hay libertad. Yo puedo vivir en libertad. Y eso lo dice 2 Corintios 3:17. Entonces yo me aprendo, el Espíritu va conmigo. Espíritu, tú estás donde yo voy. Me voy de este gimnasio y tú sigues conmigo. Y
Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde está? Te pregunto. Contesta. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Jesús? ¿A dónde tenemos que ir para buscar la presencia del Señor? ¿A dónde, hermano? Está aquí. Está en tu casa. Está en tu trabajo. Está cuando conduces. Entonces, si tú ya sabes la promesa de Dios, que Él dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, y también sé que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando estoy en dificultad, ¿está el Señor ahí? Y si yo creo esta palabra y la proclamo, claro que sí. Cuando Él dice: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Tú crees eso? Si lo crees, nosotros aquí debiéramos gozarnos cada domingo nuestros cultos maravillosos. Porque Él está aquí, dice Mateo 18:20, una promesa de Dios. ¿Y las promesas para qué están? Para creerlas. ¿Y entonces por qué no la crees? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, hermano? Dios nos ha dado una identidad. Él ha dicho: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es tu identidad. Y cuando yo creo esa promesa, yo camino por la vida, camino ahí en mi trabajo, en mi vecindario, como un evangelio, como un canuto que soy. O camino como un rey, como un real sacerdocio, como una nación santa. Y esto no tiene que ver con el orgullo, Esto tiene con ¿qué creo yo? Creo lo que me dijeron mis profesores, que iba a ser un drogadicto, un marihuanero, un don nadie toda mi vida. Lo que dijeron los vecinos, lo que dicen muchas veces otras personas de ti. ¿O vas a creer lo que Dios dice? ¿Ve que esto es una elección? Vivir por fe es una elección. Yo escojo a quién le quiero creer. ¿Le creo a Dios? ¿O creo lo que otros dicen? ¿Creo las mentiras? Dios dice: mas vosotros sois, dice en 1 Pedro 2, 9, 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y ahora sois pueblo de Dios. ¡Aleluya! Las promesas de Dios están para eso. Por eso, si yo le creo a Dios, voy a vivir por fe. Dice otra promesa de Dios: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo confieso a Dios, ¿saben lo que va a ocurrir en mi vida? Soy perdonado. Y puedo saltar, puedo decir: somos el pueblo que Dios libertó. Verdaderamente somos libres. ¿Por qué?
porque fui perdonado, porque confesé. Ahora, es verdad que también la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera. Pero si yo confieso, Dios me perdona. Y yo tengo que tomar esas promesas. Y no solo me perdona Dios. Dios dice en su palabra que Él se olvida de mis pecados y los tira al fondo del mar. Me gusta esta promesa de Dios en Miqueas. Vamos a leerla, esa está ahí. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oh, cuando alguien vive por las promesas de Dios, cuando uno vive por la fe de Dios, puede andar tranquilo por la vida. No le anda tomando en cuenta el diablo las acusaciones, porque uno dice: Dios me perdonó mis pecados y están en el fondo del mar. ¿Andaba buceando este diablo? Fue a bucear. Uno tendría que preguntarle eso. Fue a bucear, porque allá estaban mis pecados, en el fondo del mar. Pero a veces no es el diablo. A veces eres tú mismo que trae a memoria los pecados, la culpa. ¿Y por qué los trae? Porque no le has creído a Dios, que Él te ha perdonado, que Él te ha hecho libre. Porque si tú confesaste de corazón, Él ya te perdonó. ¿Pero por qué trae esa memoria? ¿Por qué de nuevo estás con culpa? ¿Por qué de nuevo andas condenado y andas ahí acusado, atormentado, confundido? Porque no le estás creyendo a Dios. Por eso el vivir por fe, vivir por la verdad, el ser buena tierra para dar buen fruto, significa creer las promesas de Dios. Que Él nos perdona, que Él no se volverá a acordar de nuestros pecados, que Él se deleita en hacer misericordia. ¿Entiende eso? Deleitarse. En otra parte de la Biblia dice que Él canta de amor. Si nosotros aquí parara un poco, abriéramos nuestros oídos, escucharíamos a Dios cantar en medio de nosotros. Porque Dios se agrada en eso, se deleita. Por eso también las promesas de Dios están para creerlas. Cuando Él dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Pero esa promesa aquí la podemos declarar, pero ¿cuándo la tienes que declarar y creer? Cuando estás llegando a fin de mes, y no sé, ves tu cuenta y tú dices: ¿cómo lo voy a hacer? Y te quiere venir la aflicción, te quiere venir la angustia, el temor, y tú dices: voy a sacar un crédito. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Nunca Dios te va a guiar por el crédito. Yo sé que a veces, todos nosotros a veces tomamos créditos. Pero la solución que Dios quiere darte es que Él quiere ser tu proveedor. Amén. Él quiere impactarte. Entonces es ahí cuando tú dices: estoy confundido, estoy lleno de temor, no sé qué hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Y empiezo a declarar la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. 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 Nada me faltará, nada me faltará. Y mi fe va creciendo y va aumentando, porque voy declarando las promesas de Dios que Él me ha dado.
Romanos 8:28, también otra promesa que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su bien. Estos son los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces yo, como hijo del Señor, sé que Dios me ha llamado y sé que todo, aun las cosas que no son tan buenas, me ayudan para mi bien. Entonces, si yo sé que me ayudan para mi bien, cuando me viene la dificultad, no me voy al fondo, no me voy a pique, no empiezo a dudar de Dios, no empiezo a negar, o no empiezo a hacer un paro de alabanza. Hay algunos que piensan que voy a hacer un paro a Dios y deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de congregarse, deja de ir a una iglesia en casa. ¿Por qué? Le estoy haciendo un paro a Dios, proteja. No sabe que eso es lo que el enemigo quiere, porque entre más nos alejamos de Dios, ¿qué va a pasar? El diablo se soba las manos y dice: esta es una ovejita que está saliendo del rebaño, este es un carboncito que está saliendo del fuego. ¿Y qué va a pasar con ese carboncito? Se va a enfriar. Cuando más dificultades tenemos, cuando más necesidades tenemos, es cuando más cerca tenemos que estar de Dios, del cuerpo, más cobijados, porque estamos más débiles. Es como cuando uno en su salud física está con bajas defensas, tiene que tomar vitaminas. Por eso, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. El enemigo nunca va a dejar la mentira. ¿Sabe usted eso? Pero muchas veces nosotros dejamos la verdad de vivir por fe y no por vista. Concluyo con estas dos citas. Isaías 43, del 1 al 3 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esta es una promesa de Dios. ¿Tú puedes vivir por esta promesa o no? O decir: sí, leí una palabra, ahí el pastor puso una palabra ahí adelante y yo tenía pura ganas de ir a comer, no le puse ni atención. O puedes tomar la promesa de Dios y creer, no a mí, yo la estoy exponiendo. ¿A quién le tienes que creer? ¿A quién la dijo? ¿A quién la prometió? ¿Qué es Dios? Y concluyo con Romanos 8, 38 y 39, diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Seguro. Por eso, el verdadero discípulo no vive por la seducción, sino por la verdad de Dios. Obedece los mandamientos y cree a las promesas. Ponte en pie.